Bien, hicimos todos los avisos, vamos a iniciar la segunda parte de este encuentro sincrónico y vamos a analizar en particular las preguntas, consultas que hayan surgido sobre corporeidad y motricidad. Y Agustina había empezado a preguntarnos, a hacernos algunas preguntas. Agustina, te invitamos a que las compartas. Dale. Bueno, ¿qué tal? Buen día para todos. Estuve leyendo el texto sobre corporeidad y motricidad humana y cuando tenemos que nosotros, yo lo que hice, por ejemplo, es comprarme un cuadernillo y pasar en limpio todos los conceptos, hacer cuadritos, flecha, nube, todas esas cosas, porque la verdad que me sirve. Bien. Y usted en un momento pide conceptos sobre, por ejemplo, corporeidad, motricidad, competencia motriz, capacidades, habilidades. Bueno, mi pregunta es, nosotros tenemos que saber en sí, por ejemplo, hablo sobre corporeidad, motricidad, que es bastante amplio, bastante extenso, ¿solamente el concepto en sí o tengo que marcar y saber los pensadores, o realmente no sé qué eran, por ejemplo, Platón, cuando habla de Blount, Descartes, y todas estas personas que tenían distintos tipos de pensamiento, ¿yo tengo que plantar a todas estas personas o solamente el concepto en sí? Qué buena pregunta que hace Agustina, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver quizás con el campo disciplinar, digamos, para explicarlo así, la ciencia con la cual nosotros estamos estudiando. Nosotros acá estamos estudiando actividad física y deporte. Si nosotros estuviésemos estudiando filosofía, ¿no? Y quisiésemos analizar la concepción antropológica, cómo fue evolucionando la concepción antropológica de la humanidad, en la Facultad de Filosofía, como estudié yo en algún momento Ciencias de la Educación, yo te pediría, Agustina, vos tenés que saber lo que dijo Platón, Claro. ¿sí? Tenés que conceptualizar y saber lo que dijo Platón, porque eso es fundante para entender, ¿no? La evolución de la filosofía. El pensamiento también. Claro, y una concepción muy importante dentro del campo de la filosofía, que es la pregunta por el hombre, ¿no? ¿Qué es el hombre y cuál es la concepción antropológica? Cuando hablamos de antropología, antropos, hombre, logos, estudio. Es decir, la antropología es la disciplina, la antropología filosófica es la disciplina dentro de la filosofía que estudia al hombre. En este caso en particular, yo no te voy a exigir, ni te vamos a exigir dentro del desarrollo motor, que vos puedas repetir lo que dice Platón, ¿no? Platón tiene en todos los distintos escritos que hizo, porque en ese momento no eran libros, eran escritos, en todos sus escritos tiene alguna idea respecto del hombre, pero la idea central sabemos que está reflejada en la alegoría de las cavernas, en esa idea que él tiene de el hombre y sobre todo de una parte del hombre como es el cuerpo, para Platón y para en general los filósofos de la Grecia antigua, después un poco la idea fue cambiando. La idea de los filósofos es que el ser humano está formado por dos partes, ¿sí? Una que es la más importante para los filósofos, que era la razón, la mente, y por otro lado un cuerpo al cual, pues sobre todo Platón, ustedes los que leyeron en el secundario la alegoría de las cavernas, saben que lo que Platón está planteando en esa alegoría, algunos dicen el mito de las cavernas, es cómo el ser humano lo que tiene que hacer es desprenderse de sus necesidades, desprenderse de las cadenas del cuerpo y de la realidad que lo rodea, que a veces muy pertinente para nuestros días también, ¿no? Que a veces lo sume en imágenes engañosas y poder llegar a la luz a partir del desarrollo de su capacidad de razonamiento, de su capacidad de pensamiento, su capacidad de abstracción para llegar a conocer la verdad. Bueno, en alguna medida lo que está planteando Platón es, tenemos una parte nuestra que es muy valiosa y que tenemos que desarrollar, que es lo intelectual, y tenemos una parte nuestra que nos ata a la realidad, a las necesidades, a lo terrenal, a lo que no nos deja desarrollar el máximo potencial nuestro, que es nuestro cuerpo. Eso dice Platón. Eso, si vos fueses un estudiante de filosofía, yo te pediría que vos pudieses, que fueses, es más, no te hubiese dado un texto con 2 párrafos de Platón, te hubiese pedido, como a todos los que pasamos por filosofía, que leyeses el Fedón, que leyeses el Banquete, que leyeses la República, que leyeses a Platón.
acá en esta materia lo que nosotros queremos es que vos entiendas que la forma en la cual concebimos al cuerpo hoy, todavía hoy, en pleno siglo XXI, depende de cómo lo conceptualizaron los filósofos en ese momento. Y que hay Claro, un campo del saber, sobre todo en Occidente, que es la filosofía griega, la historia de la filosofía, donde en general al cuerpo se le dio una connotación, una mirada. Connotar es darle una mirada, ponerle un valor negativo. Entonces, sí, lo que vos te tenés que quedar es decir, bueno, desde la filosofía hubo a lo largo de la humanidad una forma de ver al hombre que fue dualista. ¿Qué quiere decir dualista? Dividida. Y que muchos filósofos, entre ellos Platón, mucho más cerca nuestro, Descartes, en la Edad Media, en el siglo XVII, vio también al hombre dividido, y en lugar de pensarlo tan mal como lo pensaba Platón, decía que el cuerpo era una tumba, una sí, cárcel, sí, eran sí, cadenas que lo ataban a la realidad y no lo dejaban conocer la luz, la verdad, que era el mundo de las ideas, ¿no? Bien, el mundo, él llamaba mundo de las ideas a la capacidad abstracta de pensar de manera filosófica. Bueno, esa mirada negativa es la que hace que todavía hoy, ayer leía, les comparto, Amaru, te estuve a punto de mandártelo anoche, Ceci, ayer leía un artículo de Herbela, una entrevista que le hicieron a Herbella o Herbela, léanlo como quieren, si quieren lo pueden buscar en el diario Página 12, donde Herbella escribe un libro. Herbella es un jugador de fútbol, tiene 43 años en este momento, se recibió además de médico, y escribió un libro que el título es No me corten el pie, ¿no? Donde relata el título tan dramático, lo que relata es, él hace toda una serie de entrevistas de jugadores de fútbol, de cómo los jugadores de fútbol fueron atravesando a lo largo de sus carreras distintas lesiones, no solamente físicas, sino inclusive toma el ejemplo de Mirko Saric, que se quitó la vida, y lo que él hace en un momento, que a mí realmente me preocupó, porque digo, ¿cómo una persona como él, ¿no? Que con tanto estudio, dice, el cuerpo es una máquina, ¿no? ¿Cómo en un momento esta máquina no te deja seguir jugando? Yo digo, ¿cómo una persona con tanta capacidad de reflexión, ¿no? Con un análisis tan profundo de lo que está diciendo, él hace, creo que son 8 entrevistas, lo voy a compartir ahora, después si puedo en el recreo para no salir y entrar, y voy a estar media hora hasta que puedo copiarles en el chat. Les voy a compartir el chat para que en el chat el link para que ustedes puedan leer el artículo y vean cómo aún él sigue teniendo esta mirada negativa, ¿no? Del cuerpo. Entonces, esa mirada del cuerpo máquina, del cuerpo rendimiento, sigue aún vigente. Y es una perspectiva desde la cual no nos ayuda a analizar esta materia, ni a enfocar esta carrera, porque los que puedan dedicarse, todos los que están acá, ¿sí? Los que puedan dedicarse en algún momento al deporte de rendimiento, van a ser, piensen que se dedica al deporte de rendimiento menos del 2% de la población. En la Argentina tenemos altísimos niveles de inactividad física y de gente que se dedique al rendimiento, que llegue a niveles de rendimiento deportivo, tenemos muy baja. Hay gente que hace actividad física, pero no a niveles de rendimiento deportivo. Entonces, ¿cómo vamos a seguir sosteniendo una carrera, una formación? ¿Y cómo vamos a analizar el desarrollo motor si pensamos que lo que estamos estudiando es a una persona dividida, a un cuerpo máquina, un cuerpo que lo único que nos interesa de él es su rendimiento? O, ¿cómo podríamos dedicarnos, para cerrar, Agustina, cómo podríamos dedicarnos a estudiar algo que pensamos que es una tumba o una cadena? claro, no, no, no. Igual yo, por ejemplo, coincido con uno de los pensadores que en realidad el cuerpo humano, el desarrollo es algo que yo pienso, ¿no? Si uno no está bien anímicamente, no está bien consigo mismo, con su persona, con su mente, es muy difícil el levantarse y decir, hoy me voy a correr al parque, o hoy me anoto en natación, o algo así. Por ejemplo, a mí me parece fundamental el tema del deporte, y lo tomo también como una
una manera de vivir. Yo entreno sola, me voy al parque, camino, y nada, me parece que está muy atado también al cómo uno se siente anímicamente. Está atado, el cuerpo y mente está atado, por eso cuando habla de corporidad y motricidad es un conjunto, en realidad, como que el concepto al final del texto explica que en realidad es un conjunto, que uno no actúa sin el otro. Tal cual. Así Y que, es más, a nosotros, perdonen, a nosotros, Agustina, la imagen, digo nosotros en esta materia, la imagen que nos gusta que ustedes puedan ir construyendo, o nos interesa que ustedes puedan ir construyendo, es la de dimensiones, ¿no? Es decir, uno es un todo, comentábamos, en realidad no hay nada en nosotros que no sea biológico, no está comprobado que haya algo en nosotros que no sea biológico, porque aún la mínima emoción o los pensamientos se pueden rastrear con distintas formas de escaneo, como cuando vos pensás o como cuando vos sentís, tenés una emoción, cómo eso va provocando distintos tipos de conexiones entre las neuronas, distintos tipos de transmisión de neurotransmisores, valga la redundancia, o distintos tipos de procesos químicos. Está comprobado con procesos, con formas de medición muy específicas, muy avanzadas, cómo todo lo que pasa en nosotros hace o nos lleva a pensar que somos una unidad, ¿no? Como que no hay algo externo, más allá de que nosotros podamos pensar en que tenemos una dimensión espiritual. Por supuesto que tenemos una dimensión espiritual que no podemos ver, pero esa dimensión espiritual, cuando yo estoy pensando en la trascendencia, eso también está localizado en algún lugar de mi cerebro, y en ese momento donde yo tengo esa capacidad de pensar en mí como trascendencia y espiritualidad, también está teniendo una base en alguna neurona, ¿no? En algún área de mi cerebro y en alguna neurona, y se está manifestando a partir de determinados procesos físicos, químicos y eléctricos en algunas neuronas que hacen que yo tenga esa sensación espiritual y de bienestar. Entonces, a nosotros los invitamos a que a partir de este primer texto ustedes empiecen a entender que somos una unidad y que lo que tenemos son dimensiones. Tenemos una dimensión que es nuestra corporeidad, que es esto que cada uno de ustedes, los que tienen las pantallas prendidas, está compartiendo. O sea, ¿cómo nos mostramos? ¿Cómo damos cuenta que estamos acá? Damos cuenta que estamos acá por nuestra corporeidad, no por cuerpo, porque si fuésemos cuerpo veríamos distintas cosas ahí, y no vemos cosas, vemos distintas personas con distintas formas de vestirse, distintas formas de gesticular, distintas formas de estar en este momento sentados o no sentados, pudiendo o no pudiendo prender su cámara. Entonces, lo que hay acá son distintas personas con corporeidades, motricidades, afectividades, inteligencia, formas de vincularse. Todas esas dimensiones te conforman y te hacen ser Agustina, totalmente distinta de Micaela o de Noelia o de, ni que hablar de Edwin o de Cecilia o de Maru y Aileen. Me complica tu nombre, Aileen. La E ahí me complica. Edwin, tenés la mano levantada. Sí, sí, sí. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesores. Esto que acaba de decir usted, Sí. profesora, me agrada mucho escucharlo porque o sea, yo soy entrenador de fútbol y estoy haciendo todo al revés. Primero hice la carrera de entrenador de fútbol y ahora estoy haciendo la licenciatura, ¿no? Pero esto va muy ligado de la mano con algo que yo pienso y lo sostengo hace muchísimo tiempo, ¿no? Y me alegra escuchar esto porque quiere decir que Dios me ha encaminado por el camino que Él quiere que vaya, ¿no? Bueno, yo tuve muchas diferencias con muchos compañeros de entrenadores porque yo jugué al fútbol y para mí a veces yo me levantaba de una manera o me levantaba de otra y obviamente no rendía de la misma manera que pudiese rendir estando al 100%, ¿no? Y muchos entrenadores, muchos preparadores físicos lo que hacían era unificar todo, o sea, como que si el capitán corrió 100 metros, yo tengo que correr 100 metros. Ahora, él no sabe cómo me siento yo en ese momento.
Entonces, esto que acaba de decir usted es entender a la persona no solamente como una máquina, sino como alguien que tiene sentimientos y razona y tiene otro tipo de pensamiento. O sea, ver qué le pasa a esa persona, por qué no rinde, ¿me entiendes? ¿Por qué no rinde de determinada manera? ¿Qué le pasa ese día? Después sí, uno trata de encontrar una sinergia como para que se vuelva en conjunto en la cancha y se vea expresado el trabajo. Ahora, le repito, me es muy agradable escuchar esto porque es un concepto que yo tengo hace muchísimo tiempo. O sea, que primero somos personas, después somos jugadores de fútbol, de lo que quiera, ¿entiende? Entonces, el preocuparse por esa persona me va a ayudar a entender y sacar el máximo provecho de esa persona, no verlo como una máquina solamente. He tenido muchísimas discusiones por eso, muchísimas discusiones por eso. Discusiones no porque, bueno, después ya cuando no se puede hablar con alguien es mejor alejarse, pero, pero me agrada mucho escuchar eso y quería resaltarlo de esta Bueno, forma. Así que gracias. muchísimas gracias. Perdón, profe, Sí. que me meta. Ah, no, Ahí como haciendo perdón? Que estamos para que te metas, Luciano. No tienes que pedir perdón, todo No, lo voy más contrario. que nada por la parte del compañero. Por ejemplo, Pep Guardiola, el ganador de todo con el Barcelona, lo había dicho que el concepto de que son todos iguales para él, para el entrenador de que inicia la pretemporada, estaba erróneo. Porque, digamos, no son todos iguales. Al mejor de todos no se lo trata igual, o sea, no se lo exige igual que al que está bajoneado o que tiene un problema familiar. O sea que el concepto ese, como dice usted, está erróneo y lo aclaró Guardiola en su momento. Como que no son todos iguales, son distintos todos y hay que tratarlo de determinada forma a todos. Por eso digo que está bien lo que dice el chico y está bien el concepto de que no son todos iguales. Este tema, por ejemplo, lo que usted Sí. acabó de decir de Mirko Sarif, que fue un jugador de San Lorenzo, un jugador, bueno, sin ir tan lejos, ahora el Morro García, un jugador que a priori supuestamente estaba bien. Ahora él venía dando señales de que no estaba bien. Y nadie se preocupó por eso porque lo único que le interesaba era el negocio eh, y el rendimiento domingo a domingo, ¿no? Pero si vamos un poquito más atrás, yo que me recuerdo, él no estuvo teniendo problemas con los dirigentes, no iba a entrenar, una cosa, y nadie se preocupó por él de esa forma, para preguntarle cómo estás o algo así. Yo recuerdo que muchas veces cuando yo iba a entrenar a los jugadores donde estaba, había jugadores que los veía bajoneados. En ese momento lo sacaba y trataba de hablar con él. Y ahí me daba cuenta de que por ahí no había desayunado, por ahí tenía problemas con los padres, por ahí, no sé, un montón de factores. Y a ese jugador, al menos desde mi perspectiva, porque yo lo sentí, porque lo viví, lo trataba de hacer algo diferenciado. Inclusive varias veces hasta los mandé a la casa. Los Ahora, mandé a la casa para que estuvieran tranquilos. fíjate, Edwin, y ahí les damos la palabra, hay dos manos levantadas, la de Reina y la de Giovanna, ¿no? Fíjate, Edwin, que también hay un aspecto que es muy interesante tener en cuenta a partir de esto que dice Edwin, ¿no? Estos ejemplos que está trayendo, es como nosotros siempre decimos que hay un dual, o sea, lo que estamos tratando de que ustedes piensen o se lo planteen, porque quizás llegaron a esta carrera y en instancias previas no habían podido analizar esta idea de que en realidad vivimos en una sociedad que nos concibe de manera dualista, porque esto no es solamente un problema del campo de la actividad física y del deporte. Esto es un problema de la sociedad occidental que, heredera de esas tradiciones filosóficas y religiosas, sigue considerando que lo más importante de un ser humano es lo intelectual, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, a mí siempre me gusta dar como ejemplo la cantidad de horas de nuestra educación, como cuando vamos a la primaria tenemos 20 horas de clase y 2 o 3 dedicadas a lo corporal y lo expresivo, cuando tenemos educación física o tenemos educación artística, o en la escuela secundaria lo mismo, tenemos 25 horas y tenemos 2 horas de educación física y quizás una de música, o sea, como toda la educación, por lo menos en Occidente, está basada en el desarrollo del intelectual y no en el desarrollo de uno como una unidad donde también se puedan desarrollar otras dimensiones, por ejemplo, lo social, ¿no? Parecería que lo social en la escuela se desarrolla solo por el hecho de estar con otros, ¿no? Y no se le dedica tiempo a ver cómo se interaccionan los vínculos, bien. Entonces, desde esa perspectiva, eso es algo que nosotros tenemos que reflexionar porque una concepción dualista hace que consideremos menos importante una dimensión nuestra como es lo corporal. Pero también en nuestro campo,
en el campo de la actividad física y del deporte, a veces nosotros invertimos el dualismo, ¿no? ¿Qué quiero decir que invertimos el dualismo? Que nosotros vemos a nuestros atletas o a nuestros jugadores como máquinas, ¿no? Y entonces no nos importan las otras dimensiones. No nos importa si ese jugador está deprimido, como dijo Edwin, y para que me gustaría, ahí Cecilia puso uno de los artículos, el de perfil, y yo copié abajo el de página 12, porque no leí el de perfil, pero en el de página 12, muy claramente, Herbela toma esto que dice Edwin. Por ejemplo, el prejuicio que hay, los estereotipos que se generan respecto de aquellas personas que tienen padecimientos, enfermedades psiquiátricas y padecimientos mentales. Cómo los jugadores de fútbol tienen que ocultar sus problemas de depresión, sus problemas afectivos, sus problemas anímicos, ¿no? Como que parecería que cuando los deportistas, esto que mucho mencionamos ayer y los invitamos a verlo, el video de ayer, parecería que cuando un jugador entra en la cancha, entra un cuerpo. O cuando una gimnasta, ayer hablábamos de Simone Biles, la gimnasta estadounidense que se bajó de las pruebas de los Juegos Olímpicos por la presión mental que sintió, o de Delfina Piñarello, o las atletas y deportistas argentinas, los invitamos a que vean ese video. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto del dualismo, ¿no? Porque en algunos ámbitos se pone el acento en lo racional, en lo mental, en unas dimensiones, y en otros ámbitos también hacemos un dualismo y nos quedamos solo con ese cuerpo que viene a rendir. Reina, tenés la palabra. Buenos días. Hola, ¿cómo te va? Bien. Yo lo que destaqué del texto fue como esta palabra de cuerpo-instrumento. Porque a mí yo doy clases, soy profe de danzas y a veces yo estudié personal trainer, entonces a veces tengo cursos de, digamos, gimnasia, pero de adultos mayores. Ajá. Y lo que a mí me gusta es que lo que yo entiendo por cuerpo-instrumento es decir, esto también de que el cuerpo, o sea, no tratarlo como un cuerpo, como un envase, sino que esto de siempre estoy preguntándole tanto a mis alumnas de una cosa como de la otra, cómo se sienten antes de arrancar. Porque me parece importante ver dónde estoy parada para ver qué es lo que voy a dar en la clase. O sea, el nivel de exigencia. Muchas veces me pasa de que por ahí te dicen, estoy cansada, hoy estoy más cansada, hoy me siento de 100, entonces ahí, entonces lo que yo interpreto como instrumento es como la herramienta, ¿sí? Como que están unidos pero desde la herramienta. Bien, también anoté que lo espiritual se expresa a través del cuerpo, es decir, con lo espiritual solo no hacemos nada, sino que el instrumento es el cuerpo. No, está bien ese concepto que tomé, lo relacioné a lo que yo hago, ¿no? Bueno, vos yo tengo sabés... una pregunta, sí, Gladys. Sí. No me queda claro el cuerpo herramienta, si vos podés explicar qué quiere decir. Cuerpo instrumento. Sí. Lo que pasa es que, no sé, Gladys, vos qué opinás, pero me parece que herramienta, instrumento, máquina, vienen en el mismo sentido, ¿sí? Entonces vos estás hablando de lo espiritual y está dividido, ¿sí? Y volvemos otra vez a caer en el dualismo. Y lo que estábamos explicando, lo que Gladys estaba explicando, es justamente que no es una herramienta, sino que la corporeidad implica una visión integral de las personas. ¿Puedo acotar algo? Okay. Sí, porque, perdón, Edwin, déjame un minutito ayudarla, o sea, para que pensemos juntos, ¿no? Reina, cuando uno piensa en una herramienta, uno piensa en un instrumento, a mí me gusta hablar de más que herramienta, instrumento o máquina, de un envase, ¿no? Parecería que uno tiene un envase que es el cuerpo. Y que en esta cosa que ustedes ven acá que se mueve, en este recortecito del Zoom, hay un envase donde adentro de ese envase está lo que es Gladys, ¿no? Entonces parecería como que este envase, yo podría salir de este envase e ir a otro envase y ser Gladys en otro envase,
¿no? Cuando digo envase, digo un cuerpo objeto. Soy una cosa, un cuerpo objeto. Hay un envase acá donde se metió algo que es Gladys. Y esa idea de envase, o de objeto, o de cosa, es la idea de cuerpo herramienta, cuerpo máquina, cuerpo como una cosa. Lo que nosotros les estamos diciendo es, no hay un envase y hay una persona. Hay uno. No hay forma de ser lo que soy si no es a partir de esto que ustedes ven acá. Yo soy como soy, porque tengo la estatura que tengo, porque tengo la forma que soy, porque me muevo como me puedo mover, por las cosas que me fueron pasando, y lo que me fue pasando, no le fue pasando a mi afectividad o a mi inteligencia, me fue pasando a mí, ¿no? Quizás lo distintivo de esta dimensión que es mi corporeidad es que justamente todo esto que soy se expresa a partir de esta dimensión que ustedes ven, que es mi corporeidad. Lo que ustedes ven de mí es una de las dimensiones de mí. Yo estoy acá y ustedes no saben qué me está pasando o qué están sintiendo. Ustedes ven a alguien que habla, que gesticula, entonces ven una dimensión de mí y hay otras dimensiones de mí que no ven. Pero todo lo que yo soy es una unidad. Yo no sería quien soy seguramente si hubiese sido rubia, si hubiese tenido ojos claros, si hubiese sido mucho más bajita de lo que soy, ¿sí? Si hubiese sido hubiese tenido una talla más grande de lo que soy, si me hubiese dedicado a otro deporte que no es al que me dediqué. Es decir, estoy hablando de dimensiones de mi corporeidad que también incidieron en lo que soy. Entonces, cuando vos pensás, Reina, en tus alumnas, ¿sí? Tus alumnas no tienen desde nuestra perspectiva, ¿no? Para invitarte a pensar desde donde lo pensamos nosotros. Si yo pienso en tus alumnas de danza, las que entran a tu clase son María, Juana, Pepa. Entonces, entran alumnas que están con distintos estados anímicos y que están en ese momento con distintas formas de vincularse y que están con distintas vivencias y con sus distintas corporeidades. Y que de acuerdo a cómo estén ese día, van a tener posibilidades de expresarse de una forma u otra, van a moverse más o menos, pero que en realidad ellas son unidades. No es que de acuerdo a cómo estén, su corporeidad hoy va a poder hacer una cosa o no. En realidad van a poder hacer una cosa o no, e inclusive a veces puede ser al revés, que sea la corporeidad o precisamente mi dimensión corporal la que no me deje moverme, no solamente lo anímico, porque la realidad es que si tengo una ampolla en el dedo gordo del pie, soy una ampolla en el dedo gordo del pie. Se los digo que hace 2 semanas que estoy con una ampolla en el codo. Lo más importante en mi vida es la ampolla en el codo. No sé si se entiende. Entonces, como también mi dimensión corporal en algún momento puede ser lo más importante, ni que hablar cuando uno tiene una enfermedad orgánica, ¿no? Como esa enfermedad orgánica, es decir, ese aspecto de la dimensión de mi corporeidad se convierte e incide e inunda todas las otras dimensiones de mi vida. Tal cual, profe, por eso, perdón que agregué este comentario, pero vuelvo a insistir y a reafirmar lo que dije, que uno, el estar bien, el levantarse, el estar de buen humor, el tener más o menos su entorno más o menos encaminado, equilibrado, lo personal, todo influye obviamente en el actuar de la persona, en el día a día, en la motricidad y corporidad, como usted dice en el texto, es o sea, uno no puede estar sin estar todo equilibrado. O sea, desequilibra todo el estar también uno mal. Uno no tiene ganas, entonces, bueno, para mí, como vuelvo a repetir, es toda una unidad, como dice usted, profe. Profe, yo quería decir algo, a ver si por ahí que me corrijan. Me gusta que me corrijan muchísimo porque así aprendemos todo. ¿Qué le iba a decir? Esto que acaba de decir la compañera, me parece que entré en una confusión. A ver, para mí, y lo digo para mí, que por eso le digo que me corrija, el cuerpo instrumento, desde mi concepción, está visto como que sí, somos un instrumento. A ver, porque ese instrumento me va a ayudar a realizar determinadas acciones. Sí, está perfecto. Es como
una trompeta. Es un Sí. instrumento musical. Ahora, la persona que la toca es el que le va a dar esas melodías armónicas y demás. Ujú. Y hasta ahí creo que estamos bien. Ahora, si esa trompeta yo la pongo en un auto, va a ser una herramienta porque va a tocar el claxon. Ujú. ¿Entiende? O sea, ese instrumento, que somos cuerpo, hay Ujú. que, como dice usted, tratarlo desde una perspectiva conjunta, desde la concepción del ser, la unificación del ser, lo cual creo que hace referencia a la corporeidad, pero está mal visto sí tener el concepto de tener el cuerpo como un instrumento, o no se lo puede considerar directamente un instrumento. Qué interesante, Edwin, porque fíjense que cuánto tenemos que volver y seguir repensando, ¿no? Reina, me quedo pensando en esto que vos decís, me quedo pensando en esto que dice Edwin. Nosotros sintetizamos para marcar la diferencia hay un verbo, que es tener o ser, ¿sí? Si yo digo tengo un cuerpo, me estoy diferenciando de ese cuerpo. Estoy poniendo mi cuerpo por fuera de mí, ¿sí? Es decir, yo y mi cuerpo. Yo, Gladys, y mi cuerpo. ¿Mm? Mi cuerpo cosa, mi cuerpo instrumento, mi cuerpo, ¿sí? Yo tengo un cuerpo. Esto soy yo y este es mi cuerpo. Eso es la diferencia esa sería una postura dualista. Yo, Gladys, cuerpo, Gladys. Yo me meto en este cuerpo, instrumento, máquina, herramienta. ¿Mm? Y este cuerpo me lleva. ¿Mm? Esa sería la concepción dualista. Y eso sería tener un cuerpo cosa, un cuerpo máquina, un cuerpo herramienta. La perspectiva que nosotros les estamos planteando para pensar es, yo soy un cuerpo. Es decir, Gladys y cuerpo son uno. Yo soy un cuerpo. No me puedo pensar como dos cosas. No soy Gladys y el cuerpo Gladys. Soy una. ¿Por qué? Porque lo que soy, lo que pienso, lo que hago es ser cuerpo. Soy un cuerpo. Soy un cuerpo, soy una mente, soy una afectividad, soy esto, soy una. No sé si se entiende, no puedo, y a donde vaya, ¿sí? Si hoy me siento, póngale, esta es mi cabeza, ¿no? Y mi cerebro, y este es mi cuerpo. Si hoy estoy angustiada, esto en una de esas va a andar más chueco, ¿sí? Porque hoy estoy angustiada. Pero si acá este que es mi dedo gordo del pie, tiene una ampolla, por más que acá adentro esté bárbara, Agustina, que era lo que vos planteabas, también voy a estar diciendo, ay, cómo me duele el dedo del pie, ay, cómo me duele el dedo del pie, ay, cómo me duele el dedo del pie. Y voy a estar todo el tiempo pensando en mi ampolla, sobre todo cada vez que tenga que caminar y ni que hablar si tengo que hacer muchas cuadras, ¿sí? Entonces, yo soy uno, soy uno. Eso es lo que nosotros les queremos compartir con ustedes. ¿Por qué uno? Porque entonces, si yo lo pienso en términos, voy a compartir para poder, para que no me estén mirando solo la cara a mí, acá, compartir. ¿No? Quiero ir a esta última diapositiva. Vamos acá, esta, ¿no? Vamos a compartir esta diapositiva, la vamos a poner en grande, acá. Cuando nosotros insistimos tanto en esta idea, ¿no? Fíjense todos esos que ustedes tienen ahí, ¿no? Todos esos que tienen ahí no son cuerpos, son personas. Todos esos son personas. Esta que se queda dormida en su computadora, este nene que está jugando, este bebé que le están haciendo yantala o le están haciendo masajitos, este médico y este nene, ¿no? Que está con ahí, están preocupados por su exceso de peso, esta señora con sus mancuernas, Pareto, este señor corriendo. A ver, no son cuerpos, son personas, y esas personas tienen todas estas dimensiones, y todas estas dimensiones están en estas corporeidades, están en estos cerebros, pero son una unidad. No habría forma de imaginarse la Pareto si no fuese con ese peso, con esa estatura, siendo médica, judoka, medallista olímpica. A ver, no sé si se entiende. Entonces, no es que hay un cuerpo Pareto, no es que Pareto tiene un instrumento. Pareto es
Pareto, ¿no? Digo, si todos saben de quién estoy hablando, ¿no? Cuando digo Pareto, ¿todos conocen a Paula Pareto? Sí, sí, sí. Bien, bueno, perfecto. Entonces, No, no la conozco. ¿cómo? No, yo no la conozco, pero bueno, Edwin, después la Edwin, sí, ¿quién le Profe, yo cuenta, por tampoco. favor? Cuéntenle a No la conozco, Edwin, profe. que es de Colombia, No, no. quién es Paula. Paula Pareto es una judoka argentina y médica, recibida ya hace rato, y Kinesióloga. ejerce las dos cosas al mismo tiempo y es campeona olímpica en Río 2016 de judo. Ujú. Gracias. Bien, entonces, por eso también la pusimos acá, porque, o sea, fíjense que acá hay gente que no tiene rendimiento, pero también la tenemos a Paula. Entonces, eso es lo que, ¿es fácil poder captar esto que les estamos planteando? No es fácil porque justamente lo que queremos, lo que intentamos con esta idea de poder pensar en la corporeidad es un cambio de concepción. Y no hay nada más difícil que cambiar formas de ver la realidad o cambiar formas de ver un aspecto de la realidad, como en este caso es la concepción antropológica. Porque fíjense que lo que estamos pensando durante todo este rato largo que estamos analizando e interviniendo y haciendo preguntas, me quedaron un montón de manos levantadas. Por favor, vuelvan a levantarlas, así les damos la palabra para que puedan participar, que se me perdieron recién cuando dejé de compartir. Ahí, Giovanna. Entonces, eso es pensarnos distintos. En realidad lo que tenemos que hacer es pensarnos a cada uno de nosotros y pensar a aquellos con los que vamos a trabajar de manera distinta. Pensarlos como sujetos, hombres, mujeres, ellas, ¿no? Como una unidad. Giovanna. ¿Se escucha bien, profe? Sí, perfecto. Sí, esa era mi duda. Yo hice más un planteo de que respecto a la palabra herramienta, me llamó la atención, lo había mencionado la profesora también, ¿cómo se separa? Ya lo acaba de explicar, ¿no? Pero si lo puede desarrollar un poco más, porque a mí todavía me sigue quedando la duda. No sé cómo plantearlo, pero yo doy el ejemplo de que, como hizo el compañero, que si hay algún instrumento u otra herramienta real, como por ejemplo un tiro con arco, una pelota, una pistola de disparo de aire calibre, eso sería una herramienta. Pero cuando vos haces algunos deportes que son de cuerpo, como la judoka, taekwondo, boxeo, ¿cómo se podría avanzar o proseguir, seguir esos deportes si de alguna manera nosotros no nos sentimos al 100% de proseguir con ese deporte? No sé si se entendió. Sí, yo como te lo explico, o sea, si vos me preguntás a mí, yo como te lo explico, digo, bueno, hay un momento de tu vida donde vos elegís una actividad, Cecilia fue gimnasta, yo fui atleta, hay un momento de tu vida donde vos elegís una de tus tantas actividades, porque vos seguramente, ¿haces algún deporte, Giovanna? Por ahora no, pero Bien, antes hacía. bueno, pero por ejemplo, la veo a Noelia ahí que tiene la mano levantada, ¿no? Suponete que Noelia eligió el taekwondo. Bueno, vos en algún momento de tu vida elegís una actividad, la empezás a hacer, te comprometés a full con el resto de tus otras actividades, porque yo era atleta y Cecilia también, yo seguía haciendo el secundario, tenía mis amigos, en ese momento militaba en política. Bueno, a ver, tenía un montón de esferas de mi vida que es más, era quien era justamente por todo eso que hacía, ¿no? Bueno, y en algún momento de mi vida, cuando empecé a trabajar y empecé a estudiar en la universidad, esa dimensión mía, que era la corporeidad, quedó relegada durante un par de años y bueno, y no siguió, y es más, que probablemente en el caso de Cecilia inclusive tuvo más logros deportivos que yo llegué a competir en campeonatos nacionales, no competí de manera internacional, Cecilia sí. Bueno, esa dimensión mía y ese aspecto de mí, se canalizó por otras vías. Seguí haciendo actividad física de manera informal, después en algún momento lo canalicé haciendo el profesorado de educación física. Esa dimensión de mí, hoy en día sigue siendo parte de mí. Yo todos los días
me subo a la bicicleta fija y pedaleo, hago ejercicios de fuerza porque a este momento de mi vida, como soy una persona mayor, necesito hacer fuerza, o sea, no sé si se entiende, pero eso no es una herramienta. Mi cuerpo no es mi herramienta, es mi ser, soy yo. Es parte de mi ser. No sé si se entiende lo que quiero decir. Eso es una dimensión mía. No es que digo, ahora, este momento de pim, paro, cierro la computadora, 13 horas, dedicarse al cuerpo, pim, 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 pim. No, es porque eso sería escindirme de esa parte mía y decir, este instrumento, este envase mío tiene que seguir funcionando. Entonces, eso es concebirse a uno mismo como es una dimensión más de mí. ¿Mm? Que en algún momento... Sí. No, acá en el chat están diciendo que ya se entendió, ¿no? Bien. Que es una evolución integral. Bien. Y que a lo mejor a algunos estudiantes les cuesta, pero es como para procesarlo, ¿no? Seguir Bien. procesándolo y seguir pensando y releyendo. Perfecto. Tienen la mano levantada Matías, Noelia, Nicolás y hacemos el recreo. Aprovecho para saludarlos ahora, Chau. porque si no, no me deja mandar la sala para acá, Ricardo. Chau. Chau a todos. Chau, Maru. Los escuchamos a Matías, Noelia, Nicolás y nos vamos al recreo. Matías bajó su mano, no sé si va. Dale. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va, Matías? La duda mía va por otro lado, que es sobre movimiento y motricidad, que bueno, es realmente lo mismo que veníamos planteando, que es una concepción dualista de un momento, se planteaba y además el tema de movimiento. Pero la duda fue cuando pusieron el cuadro para que diferenciemos el concepto de motricidad con movimiento y nos ponen 4 opciones. Para mí la correcta es que la motricidad y movimiento son 2 términos distintos, pero la duda que me genera es, en sí la motricidad y el movimiento llevan a realizar una acción. Que lo veamos al movimiento de algo como mecánico y la motricidad como algo integral, en sí lleva lo mismo que es tratar de realizar un movimiento en sí, ¿no? Por eso es la duda, que no entendía si son 100% distintos en su definición o comparten algo que es esto, de poder llegar a realizar una opción. Matías lo que nos está planteando es esto. Esto era parte de una de las actividades que ustedes tenían para hacer. ¿Sí? ¿Cuál de todos estos gráficos, que son distintas posturas que fueron teniendo distintos investigadores a lo largo del estudio del concepto de motricidad, porque el concepto de motricidad no es un concepto que se haya aceptado en el campo de la actividad física y del deporte durante todo este tiempo, sino que es un concepto, bastante reciente? Entonces, distintos autores fueron viéndolo de distintas maneras. Y Meinel, que es el investigador que toma este tema, lo va graficando de estas 4 formas. Pero, para vos, de estas 4 formas, Matías, ¿cuál de los 4 gráficos podría sintetizar tu concepción? Para mí es el 4. Ajá. Porque en sí los conceptos son distintos, aunque el fin sea el mismo, pero los conceptos de cada uno son distintos. Ajá. ¿Algún otro estudiante? Perdóneme, abuelo. Yo, profe, puse que era el 3, que para mí era el 3, que era, no sé si la parte gris como que la une, pero una vez que tenés la motricidad bien, o tenés el concepto bien, puedes darle el movimiento, van de la mano. Bien, fíjense... Acá en el chat hay varios que están diciendo el 2. Dicen el 2. ¿Quién iba a hablar? ¿Vos, Noelia? Yo. Bueno, hola a todos. No, yo quería hablar sobre el tema anterior, pero creo que ya quedó claro. Más que nada decir de que... Para, Noelia, para. Dejanos terminarlo con motricidad y cerramos con vos y nos vamos al recreo. ¿Dale? Dale, buenísimo. Así no volvemos para corporea. Espera que cerramos con esto. Entonces, fíjense que acá, en realidad, cuando pensamos en movimiento y motricidad, lo que tenemos que tener en claro es cada uno de los 2 conceptos.
Empecemos por el concepto de movimiento, que fue el que más habitualmente se usó en la historia de la humanidad y en el campo de la actividad física y el deporte. ¿Qué entienden alguno de los que está escuchando, o vos, Matías, que sos el que trae este tema? ¿Cuál sería el concepto de movimiento? ¿Cómo lo interpretás vos? El movimiento es como un acto mecánico, algo como planteamos con el tema del cuerpo, como es algo mecánico que no tiene en sí un pensamiento, una idea, nada, sino es algo que se realiza de forma mecánica. Bien, ¿y quién lo realiza el movimiento? ¿O cómo te das cuenta que alguien hizo un movimiento? Por el cuerpo en sí solo, o sea, según la idea de movimiento, es el cuerpo el que lo hace. Bien, ¿y cómo te das cuenta que un cuerpo se mueve? Por su desplazamiento en el espacio. Muy bien, primero, desplazamiento, cambio de lugar. ¿Sí? Desplazamiento, cambio de lugar. Hay un movimiento cuando hay un desplazamiento, cambio de lugar. ¿De quién? De la persona. Bien, de la persona. Es decir, que hay movimiento desde la física, es el cambio de lugar de un cuerpo, de cualquier cosa, ¿sí? Porque si yo tengo esta virome o este lápiz y lo tengo acá, este lápiz, para que lo vean. Yo tengo este lápiz, lo tengo acá, y lo pongo acá, ahora en otro lugar, este cuerpo se está moviendo, está cambiando de lugar. Entonces, el movimiento es el cambio de lugar de un cuerpo, que puede ser un otro, o si pienso en mi cuerpo o en un cuerpo, o de alguna de sus partes. Quizás el cuerpo está en un lugar quieto, pero se mueve en alguna de las partes. Acá la clave es si se ve o no se ve. Cuando hay movimiento, ¿el movimiento se ve? Sí. 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 Si hay una característica clave del movimiento es que el movimiento se ve, es algo visible, externo. En cambio, ¿qué es la motricidad? La motricidad es todo lo que genera el movimiento que no se ve. Bien, perfecto. ¿Esto tiene motricidad? No. No. ¿Este objeto tiene motricidad? No, este objeto no tiene motricidad. ¿Por qué? Porque justamente no es un ser humano. Esto es un objeto que lo muevo como un objeto de la física, como un cuerpo, pero no tiene motricidad. Esta tiene motricidad, esta que está acá, ¿tiene motricidad? Sí. Sí. La motricidad es justamente que el conjunto de procesos que ustedes no ven, que hace mi cerebro, para que ustedes sí vean el movimiento. Entonces, si nosotros, todos estos gráficos estaban propuestos para que ustedes pudiesen hacer el esfuerzo de pensar cuál es la relación que en realidad plantea Meinel, que es esta, ¿no? Meinel lo que nos plantea es que en realidad históricamente se habló de una sola parte de la acción motriz, que era el movimiento como la parte visible, pero que en realidad para que esta parte visible del ser humano sea posible, la responsable de esa parte visible es este conjunto de procesos que no son visibles, que es la motricidad. Y entonces, si nosotros tuviésemos, esperen que vuelvo para atrás, si nosotros tuviésemos que pensar la relación entre movimiento y motricidad, tendríamos que analizar el último gráfico, ¿no? Que es que la motricidad es ese conjunto de procesos y funciones y que el movimiento es todo eso que nosotros no vemos, que es lo que el conjunto de procesos y funciones que hace mi cerebro como rector del movimiento. Yo veo solo una parte que es la visible, que es el movimiento, pero no veo el conjunto de procesos y funciones que es la motricidad. O sea que si yo vuelvo para atrás, a ver si puedo ir para atrás, ahí está. Si yo vuelvo a este gráfico, en realidad, de los 4 gráficos, el que está más cercano a lo que propone Meinel es el gráfico 2, ¿no? ¿Por qué el gráfico 2? Porque en realidad la relación que uno tiene que pensar es ¿qué pasa entre la motricidad y el movimiento? Motricidad puede haber en todo momento, ¿sí? Aún cuando uno está durmiendo y está quieto hay motricidad, y movimiento hay solo en algunos momentos cuando esa persona quiere cambiar de lugar o quiere cambiar de posición y cambia y mueve alguna de sus partes, ¿no? Bien, no sé si con eso contestamos, Matías, y queda clara la relación entre movimiento y motricidad. Sí, perfecto. Bien. O sea que, profe, motricidad es la orden y movimiento es la ejecución, entonces. Sí, Edwin.
Sin embargo, Correcto, gracias. sin embargo, en realidad la ejecución, que es la orden que va desde el cerebro hasta el músculo, tampoco la ves, ¿no? La ejecución es el último momento de la motricidad. Vos lo que ves es la habilidad o la acción motriz concreta que hace esa persona, ¿sí? Es decir, vos lo que ves es lo que pasa acá, pero el conjunto de procesos y funciones que se ve muy claramente si nosotros vamos después de que volvamos del recreo, vamos a ver vamos a analizar, vamos a retomar el concepto de procesamiento de la información. Si vos ves el procesamiento de la información, que es lo que explica aquí, vos vas a ver que la ejecución, que es ese momento entre que la orden viaja del cerebro al músculo, eso tampoco lo ves. Lo que ves es el resultado, que es cuando el músculo provoca la contracción, y entonces ahí hay o lanzás o empujás o lo que hagas, ¿no? O corres o saltás, la habilidad motriz que vos vayas a hacer. Le escuchamos a Noelia y nos vamos al recreo. Bueno, no, lo que yo quería decir es que uno a veces le cuesta mucho cambiar lo que es los conceptos, ¿no? Como cuando estábamos hablando sobre cuerpo y corporeidad, que es como que hay que tener una visión un poco más amplia, y por ahí a los que ya dan clases y ya tienen una base, se hace más difícil con respecto a tener una vista más humanista, y uno generalmente lo aprende desde la biomecánica, desde, no sé, desde el movimiento, la parte técnica, y entonces los conceptos por ahí cuando se entienden se asocian de esa forma. Por eso tal vez es más difícil cuando uno dice herramienta, instrumento, de tener una visión donde hay que pensar al individuo como un todo, en realidad. Era más que nada sobre el tema anterior. Y después en base a este tema, bueno, que no existe movimiento sin motricidad. Tal cual. Estábamos hablando recién. Tal cual, por lo menos, o sea, pensémoslo inclusive hasta en los movimientos, después vamos a ver cuando analicemos el primer año de vida, que aún las acciones reflejas, ¿no? Aquellas que uno piensa que no hay intención voluntaria, también son parte de la motricidad, ¿no? Y que la motricidad en realidad hay motricidad siempre que haya funcionamiento del sistema nervioso. Podríamos decir que la motricidad es la función permanente del sistema nervioso, ya sea en cualquier tipo de motricidad, refleja, automática o voluntaria, que es un tema que vamos a ir analizando a lo largo de las distintas clases. 9:40, wow, 5 minutos, 9:45, cuando volvamos del recreo para que no se nos haga tan largo, 2 o 3 estudiantes que propongan una pausa activa, ¿sí? Un lindo ejercicio cada uno de los estudiantes que nos cuente qué ejercicio es, para qué parte, de qué finalidad tiene ese ejercicio, que están buscando con ese ejercicio, y cómo lo ejecutamos. Volvemos 9:46 porque ya robé un minuto. 9:46, 3 pausas activas, volvemos ya.